fiscal Patricia Sánchez. Doctora Patricia Sánchez, ¿cómo le va? Buen día, le saluda Elvio junto a Carlos Benítez. Buen día, Elvio. Buen día, Carlos. Un saludo a todos. Bueno, doctora, te estamos molestando para conocer. El juez Mirko Valinotti dio a conocer la resolución por la cual entonces envió a juicio oral a Dani Durán y señor Dani Durán y Román Fernández, ¿verdad? Fernando. Sí, sí, así mismo. Bueno. Así mismo. Hoy tuvimos acceso a la resolución vía expediente electrónico de la decisión del juez de rechazar los incidentes planteados en la preliminar y elevar a debate oral y público los hechos objeto de acusación. Bueno, ¿y qué podés decirnos con relación ahora, cuáles son los hechos que se van a debatir en un eventual juicio oral y público? ¿O el hecho? Bueno, el hecho en sí es con relación a tres contratos que suscribió una víctima, ¿verdad? Porque quiero aclarar eso, hay muchas otras causas que son multivíctimas, acá hay una sola, pero que llegó a suscribir tres contratos, ¿verdad? Para hacerte la corta, Carlos, porque estoy por entrar a juicio, eh, para el Ministerio Público el esquema en sí del contrato es una declaración falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que alguna vez suscribieron el contrato expectaban un inmueble, porque el contrato decía sortear un inmueble el cuarto domingo de cada mes. Y en los 16 años o más, no me acuerdo cuántos años de vigencia tuvo Mocipar, solamente se llegó a sortear, creo que 16 casas. Entonces, ya no cumplían luego el contrato. Bueno, digamos, eso es una cuestión civil, ¿verdad? Pero finalmente, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cuestión civil y una cuestión penal? El dolo que uno posee al momento de generar el contrato. Y para nosotros, esa promesa plasmada en el contrato ya era una declaración falsa, porque de cumplimiento imposible es el caso de mi víctima, que su primer contrato era número 2 guión el número del contrato. Si su contrato era 2 guión algo, quiere decir que ya estaba entre 10.000 personas, porque los paquetes eran de a 5.000. 10.000 personas que expectaban tener una casa. Su segundo y su tercer contrato eran 3 guión tanto. 15.000 personas ya habían en esos paquetes expectando una casa. Y ellos contaban con inmuebles limitados de imposible cumplimiento. También dicen que está claro en el contrato de que quedaba el dinero a crédito o para una futura casa, pero nunca se establecía cuánto costaría esa casa porque no consta en el contrato. En un contrato de duración de 5 años, de 150.000 guaraníes mensuales, ¿cuánto es lo que podés acumular en 5 años? 7 millones, 9 millones, para hacer un cálculo mental Ah, rápido. sí, esa es clave, Entonces, sí. entonces, ¿cuántas veces uno tenía que volver a resuscribir y a cuánto tenía que ascender ese crédito que iban a depositando 150.000 guaraníes mensuales para llegar alguna vez a contar con una casa? También otra cuestión que alegaron ya en la etapa investigativa para tratar de lograr el definitivo, al menos en esta causa, que la cuota que ellos cobraban consistía tipo en un derecho para participar de los sorteos, que era un autocancelado y que si salía tu nombre sorteado, ya no pagabas nada y accedías a una casa. Tenemos un informe de Conaxar que la empresa municipal eh, no tenía permiso para realizar juegos de azar, si es que estamos hablando de un sorteo. Entonces hay muchas cuestiones que entraron en juego con la lectura íntegra de todos los elementos que colectamos en la etapa investigativa, que nos llevó a la convicción de formular la acusación en este expediente, era con relación a la víctima que ingresó su denuncia a mi unidad fiscal.
Es muy interesante lo que estás diciendo, justamente, doctora, porque uno se pregunta, si 150.000 en 5 años, ¿cuánto uno lo que va a juntar, verdad? Entonces, imposible que con 150.000 te den una casa al término de tu... Claro, porque hay otras empresas que son en pozo, ¿verdad? Con diseño similar en donde uno va aportando mes a mes, pero supera los 1,500,000 de guaraníes mes a mes y en el contrato tenés el monto al cual vos tenés que alcanzar para poder empezar a acceder o a licitar o etcétera, etcétera, para, para obtener ese departamento por el cual estás pagando. O sea, hay un monto cierto y conocido y un tiempo de 20 años o 30 años. En este caso eran tiempos de 5 años, entonces, y el público meta era la población del sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces, era un sacrificio para abonar esa suma y otra vez haber juntado, entre comillas, 7 millones, 8 millones luego de 5 años de aporte, por supuesto que le hace pensar renunciar o no a ese dinero que ya es algo invertido. Mm. Entonces, por eso para nosotros, no porque es un contrato, ya no es engaño, o sea, para nosotros la formulación en sí constituye una declaración falsa y eso es lo que pretendemos probar en juicio oral y ahora se nos va a permitir abrirnos a esa etapa procesal, ¿verdad? Sí, es sumamente interesante y sencillo así la forma en que estás explicando, doctora, porque de hecho nomás luego no se tiene la lista de las personas que fueron beneficiadas, como ellos dicen, no sé, pocas personas fueron creo que las beneficiadas o Y son documentos que ellos mismos aportaron, ¿verdad? Y que salen de la sindicatura de quiebras. así mismo. Entonces, sí. Bueno, y que ahí leí una parte, incidentes, o sea, pruebas incluidas a través de incidentes que admitió ayer el doctor también, el juez Sí, Mirko Balinotti, en su sí, resolución por parte de la defensa, creo que. sí es una postura personal mía no oponerme, salvo que sea abiertamente impertinente, Mm, inconducente, ¿verdad? No me opongo, no, normalmente, al menos yo personalmente no me opongo a la inclusión probatoria porque siempre es beneficioso el debate, en un debate oral, la amplitud de las pruebas. Entonces, sí. que se estudie todo y que se analice todo, que se contraexamine todo lo que hay y después entonces en base a una verdadera completitud, que ninguna de las partes diga, ah, no, esto no ingresó, entonces queda inconforme, que hubiese pasado si esto se valoraba. Entonces, que entre y que entre a formar parte del cúmulo de elementos que formará la convicción final del tribunal. Me parece perfecto, porque así mismo, como estás diciendo, eso hace la amplitud de la defensa y la amplitud del debate también, Así doctora, mismo, que es que siempre se cuestiona para no decir la fiscalía, a mí me dejaron sin prueba, para que la defensa no diga, a mí me dejaron sin prueba. Entonces, y me sí, parece esa postura bastante razonable porque el momento del debate es en el juicio oral, ¿verdad? Que así cada uno mismo, exponga. así mismo. Bueno, y te quiero preguntar brevemente, entonces ya que está por entrar en el juicio oral, y los otros, los demás que fueron desvinculados o sobreseídos definitivamente, ¿por qué, No, doctora? esas son otras causas, Carlos, que Ah, no, 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 yo no. no puedo En emitir esta opinión. misma, son personas. Justamente ayer, uno de los incidentes planteados fue el sobreseimiento definitivo por criterios anteriores en Eh, otras causas. mm, Y que la unidad de criterio del Ministerio Público es un imperativo en la función porque está en la ley orgánica. Y justamente yo contesté que es verdad que el criterio de unidad es una forma de actuar, pero no es condicionante y también está como garantía de la función del operador de justicia en jueces, fiscales y demás, la autonomía en la función. Entonces, no, de ninguna manera puede ser condicionante otras causas distintas que no, otra que uno está llevando, salvo, o sea, se puede dar circunstancias de acumulación por cuestiones de conexidad, pero eso conlleva un acto administrativo o una resolución judicial que diga, estas causas se van a acumular porque son todas parecidas, mm. para hacerlo en un lenguaje claro. Pero eso no ocurrió en esta causa corrió de manera independiente, estaba en mi unidad, tomó su impulso y generó y llegó a este punto.
O sea, no hay nada que cuestionar, ni de analogar, ni de querer atar a resultas de otros juicios que son completamente autónomos a esto y distintos, porque, repito, esta acusación versa sobre 3 contratos que firmó una víctima que es mi denunciante. Asimismo, no, creo que no me di a entender. Es en relación a esta misma causa en donde se dispuso el sobreseimiento definitivo de Diana Teresita Britos de Román, Fabio Arturo Britos Ah, Ocampo. ok, sí, sí. En Yo ese, no encontré, sí, mira, en lo penal la responsabilidad es personal, ¿verdad? Y en cuanto a esas personas sobreseídas, de los elementos que yo colecté y pude valorar para poder formular también el requerimiento, son personas que no tenían una participación activa en las actas de directorio, ni tampoco tenían una, un porcentaje alto de acciones como para que puedan incidir en las decisiones de la empresa. Aquí los principales accionistas y quienes participaban del directorio y de las reuniones de accionistas eran los dos acusados, ¿verdad? Entonces, particularmente yo no encontré qué conducta le puedo atribuir a estas personas como, como que pudieron haber colaborado o pudieron haber, qué porción de dominio del hecho podrían haber tenido, ¿verdad? bueno, Entonces, eso como, como, como ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente no tuve cómo sostener una porción que atribuirles a ellos, ¿verdad? En razón a lo que te digo, a los elementos que te estoy comentando, ¿verdad? me Entonces, parece se bien, o tomó. sea, la participación de ellos, aunque haya sido, no fue relevante, no fue decisivo y En ni el mi criterio, beneficio habría sido. sí, Mm, en mi causa, ¿verdad? Es mm. lo que yo es lo que yo infiero de la documentación que yo tengo en mi expediente. Bueno, en definitiva y en conclusión, entonces lo que se va a debatir en ese juicio es el hecho punible de estafa. Y ahí De lo que estafa. se tiene que demostrar como Exacto. uno de los elementos es el engaño, desde el momento mismo de la Sí, firma y del contrato. esa es la carga del Ministerio Público. Mm. Dale, tengo que entrar Dale, al juicio, doctora, Carlos. muchas gracias, muy amable. Saludos a todos. Dale, Adiós, dale, hasta luego. adiós. Bueno, ahí ya le están llamando a la fiscal Patricia Sánchez, que tiene que entrar en juicio oral. Ni pudimos preguntarle entonces, escucharon ustedes cómo ella explicó así, simple y sencillo. Desde el